Bien, ya estoy compartiendo la pantalla y como veis ahí, el contenido del curso, de este curso de Introducción al Vedanta, tiene estos epígrafes que vamos a ver aproximadamente uno cada día. Hoy vamos a ver una introducción al Vedanta, un análisis primero sencillito de lo que es el Vedanta. El segundo día vamos a ver un tema muy importante que se llama los Purusharthas, el análisis del problema fundamental, es decir, el análisis de cómo el Vedanta establece cuál es el problema fundamental de todo ser humano, cuál es el diagnóstico, analizando las búsquedas y las pulsiones humanas de seguridad, artha, de placer, kama, de la búsqueda moral, del dharma y de la liberación, moksha. Vamos a analizar estas 4 búsquedas para poder analizar y determinar cuál es el problema fundamental y cuál es el tratamiento que propone el Vedanta a este problema fundamental. Ese tema va a ser quizá el más importante y reside en este análisis y en este tratamiento quizá el corazón del Vedanta, que va a diferenciarse en realidad de muchas otras tradiciones y muchas enseñanzas por la manera que enfoca y determina este problema y la solución. Va a ser una solución, un tratamiento muy innovador y ciertamente original del problema y muy diferente a otras religiones, tradiciones, filosofías. El tercer tema que vamos a ver va a ser el Vedanta como instrumento de conocimiento o como medio de conocimiento. Eso en sánscrito se llama pramana. Pramana quiere decir medio de conocimiento. Vedanta es un medio de conocimiento. Eso es lo que se dice en la tradición. El enfoque que voy a seguir, no lo he dicho en esta pequeña introducción, el enfoque que voy a seguir es un enfoque desde dentro de la tradición. No va a ser un enfoque académico, ni un enfoque desde fuera, como analizando la tradición desde fuera, sino un enfoque desde el corazón de una tradición que es la Advaita Vedanta y de la cual he tenido acceso y me he podido formar, ya os contaré cómo. Entonces vamos a ver que este Vedanta es un instrumento de conocimiento para revelar la naturaleza del individuo, de la persona, la naturaleza de Dios y la naturaleza del mundo. Ese va a ser el objetivo del Vedanta, que trata del autoconocimiento, de revelar, de exponer cuál es esta naturaleza esencial de la persona. Vedanta se dice a veces que es una filosofía, que es una religión, que es una disciplina intelectual. Vedanta, dentro de la tradición, se dice claramente que es un medio de conocimiento. Esa es la palabra, pramana, que significa eso, medio de conocimiento. ¿Es una filosofía, es una teología, es una religión? ¿Es una filosofía? Bueno, se puede discutir mucho si es una filosofía, tiene elementos de la filosofía, hay que entender qué se dice por filosofía, a qué nos referimos con filosofía. Tiene elementos de filosofía, tiene elementos de teología, también tiene elementos de religión. Hace una síntesis y está englobada dentro de una cultura, de una civilización, que es la cultura védica, y está englobada dentro del hinduismo, pero no es una filosofía pura, no es una teología también pura. Entonces es una síntesis de varias disciplinas, pero siempre explicado desde un punto de vista occidental. Desde la tradición a veces no se usan estas palabras, entonces yo me voy a adaptar a la terminología tradicional de cómo se dice desde dentro, sin hacer muchas referencias. Ahora hay referencias de vez en cuando a algunos componentes de cómo los occidentales indólogos estudian este Vedanta y lo hacen un análisis comparativo con categorías intelectuales occidentales. Bien, el siguiente tema que veremos será una tradición de enseñanza. Vedanta es una tradición de enseñanza oral que se transmite del gurú, del maestro al discípulo, del maestro al discípulo. Hay un maestro que está asentado en la verdad y que tiene un conocimiento o está versado en las escrituras. Esos son los 2 requisitos del gurú. Yo no soy ninguno de esos dos, no tengo ninguno de esos 2 requisitos, ni estoy versado en las escrituras, ni tampoco estoy asentado en la verdad. Entonces, por mi parte, si no entendéis, muchas cosas serán debidas a mis propias limitaciones y a mis propios problemas al no ser un gurú. Tradicionalmente, idealmente, esto lo tiene que enseñar una persona que es gurú. Yo obviamente no soy gurú,
pero puedo decir que soy un discípulo comprometido, sincero, y que he recibido cierta parte de la tradición de manera tradicional de un gurú, pero no soy gurú, claro. Entonces vamos a tener un problema de eficiencia a la hora de yo haceros ver cosas que a mí me han hecho ver, pero que yo por mi propia limitación no puedo exponer, no puedo transmitir. Entonces eso será un problema que tengamos. Sí que espero que con estas clases sí que podamos ver con cierto detalle, con cierto rigor, qué es Vedanta y tengamos una base suficiente como para poder estudiar más adelante algún texto como Tattva-Bodha, como la Bhagavad Gita, como alguna Upanishad. Eso no es poco, no es poco porque encontrar a alguien que pueda enseñar esta enseñanza de forma metódica no es algo habitual. Los profesores de yoga no tenemos la formación necesaria, la formación tradicional de este tipo de enseñanza, con lo cual encontrar a alguien que pueda transmitir, aunque sea de manera deficiente, esta enseñanza no es una cosa corriente. En ese sentido, espero que por lo menos os pueda iluminar algo en el sentido de esclarecer algunos temas y que en algún momento conozcáis a Swami Dayananda, que es un gurú, que es una persona que conoce muy bien estos temas y es un exponente internacional de primera magnitud. Si con eso puedo despertaros el interés y puedo despertar vuestro estudio, vuestro autoestudio, vuestro propio interés en este tema, me daré por satisfecho. Ese es un poco el objetivo, presentar esta enseñanza para que en algún momento tengáis acceso a alguien con más calibre y que sea una persona, pues que sea un gurú, ¿no? Que pueda un maestro en condiciones maestro de alguien que esté competente para poderos enseñaros esto. Después, en los dos penúltimos temas están dedicados al discípulo, los requisitos que tiene que tener el discípulo. Si bien hay requisitos para el maestro, para el gurú tiene que tener básicamente dos requisitos. Brahmanistan, que está asentado en la verdad de Brahman, es decir, en la verdad de uno mismo, y que sea Shrotriya, es decir, que sea versado en las escrituras, que ahora vamos a ver cuáles son. Esos son los dos requisitos del gurú, pero también hay requisitos del sisya, es decir, del discípulo. El discípulo también tiene requisitos para poder recibir la enseñanza y sobre todo para poder asimilarla. La enseñanza normalmente no se lanzaba a cualquiera, no se enseñaba a cualquiera. El discípulo tenía que estar preparado para poder recibirla y poder asimilarla. Y veremos qué requisitos habla Shankara, qué requisitos habla la escritura sobre estos temas. El último tema que veremos relacionado con este va a ser los dos estilos de vida, los dos disciplinas que van a poder darnos esos requisitos y la forma en la que vamos a adquirir el conocimiento. Entonces va a haber dos vías, dos estilos de vida que van a ser el Karma Yoga y el Jnana Yoga. El yoga de la acción y el yoga del conocimiento. El yoga de la acción nos va a purificar, nos va a dar la purificación mental necesaria para que podamos madurar como personas y seamos capaces de recibir y de asimilar. Y el Jnana Yoga va a consistir en adquirir ese conocimiento y asimilar. Eso lo vamos a ver al final, los dos últimos temas. Bien, esto va a ser los contenidos del curso, ¿verdad? Bien, ahora os voy a pasar a explicaros el primer mantra que os he recitado. Antes del primer mantra se me ha olvidado haceros una pequeña exposición de cuál ha sido mi trayectoria en este campo y por qué doy esta clase. Muy brevemente, yo empecé a practicar yoga en el año 98-99 y entonces he buscado en varias escuelas, fundamentalmente en tres. Al principio encontré una escuela que se llamaba, en Estados Unidos cuando vivía allí, se llama Kundalini Yoga, vivía en San Diego y durante un tiempo pues estuve conociendo esta escuela, Kundalini Yoga de Yogi Bhajan. Me llamó mucho la atención porque esta escuela da una versión holística con un estilo de vida y muy completo, muy integral, recitan las escrituras, tiene muchos aspectos de la vida cotidiana, de la dieta, de cómo es la higiene, cómo son las relaciones. Es una enseñanza como muy
holística de todos los aspectos que involucra el estilo de vida del yoga. Ahí estuve unos años y luego al mismo tiempo he conocido dos escuelas de yoga contemporáneo muy conocidas, que son Iyengar Yoga y Ashtanga Yoga. En Iyengar Yoga estoy certificado desde hace unos años y he dado clases en los últimos 10 años aproximadamente de yoga Iyengar, que es uno de los yogas contemporáneos que quizás sean más objetivamente tangibles y más rigurosos en su estudio, en su dedicación. Esto tengo un centro de yoga con mi mujer y damos clases los dos ahí. Entonces, paralelamente a este periplo yógico, a este periplo de búsqueda dentro de la disciplina del yoga, que me ha aportado muchas cosas, siempre he tenido un anhelo por el conocimiento, en el sentido de dar respuesta a muchas preguntas y a muchas inquietudes que he tenido siempre, y que en las escuelas de yoga no veía que se tratasen de una manera rigurosa, de una manera detallada, sistemática. No se enseñaban las escrituras, los profesores generalmente no están formados en el sánscrito ni en el estudio riguroso del sastra, de las escrituras. Entonces, en este anhelo mío de buscar, encontré las escuelas de Vedanta, especialmente la escuela de Advaita Vedanta, de la mano de este maestro que reconozco como mi maestro, que se llama Swami Dayananda Sarasvati. Swami Dayananda Sarasvati y sus discípulos, dentro de su linaje, que pertenece a Adi Shankaracharya, uno de los grandes maestros de la tradición vedántica en la India, del siglo VII, VIII después de Cristo. Este maestro sí que enseña lo que es el canon védico de manera, pues eso, como he dicho, muy detallada, viendo verso por verso, análisis gramatical, viendo los comentarios principales de Shankara. Y aquí he encontrado respuesta, he encontrado una sed, he encontrado una satisfacción a esta sed que tenía, este anhelo por el conocimiento, por las respuestas, por la asimilación de estas escrituras, que sí que me ha parecido la más brillante, la más adecuada. Y eso es un poco lo que he venido haciendo durante los últimos 7-8 años, en el que he estado estudiando con Swami Dayananda. He venido aquí un par de veces a España, le he invitado y suelo tener ya contacto con él cada año. Estudio en sus ashrams y estudio regularmente cada día pues, el sastra a través de sus CDs, sus vídeos, su material. Entonces, el compartir esto con vosotros responde a la necesidad que he visto en los profesores de yoga especialmente y en los alumnos de yoga que estaban muy interesados y que tenían esta serie de dudas que yo he tenido, y lo que hago ahora es pues, usar esta metodología de Vedanta Advaita. Yo no añado nada mío, ni añado nada que se me ocurra a mí, de hacer una síntesis de algo, sino que voy a seguir exclusivamente lo que dice Dayananda y lo que enseña él, para no mezclar ningún tipo de otra enseñanza. Me voy a centrar en los comentarios de Shankara y los comentarios de Dayananda. Ese sería un poco el periplo, así contado, muy resumido mío, para dar estas clases y, siendo el objetivo, hacer una pequeña introducción para que tengáis las bases suficientes como para poder entender luego y estudiar un texto en concreto. Porque cuando se estudia un texto en concreto, como el que vamos a estudiar en febrero, el Tattva Boda, se necesitan una serie de requisitos previos, de conceptos previos, de datos y de exposiciones previas que a veces no salen en el propio texto al principio. Entonces, estos 6 o 7 temas que hemos elegido son información, o son una serie de preceptos necesarios para que uno sepa por dónde van los tiros cuando empiece la enseñanza de ver un texto ya palabra por palabra, verso por verso, sutra por sutra. Quizá algunos no suenen de nada, otros más. Esto me voy a basar en un libro que se llama Introducción al Vedanta, por si queréis comprarlo, voy a basarme en ese libro para seguir estas clases y espero que os sean de ayuda. Al mismo tiempo voy a tener tutorías, que os diré los horarios por si tenéis alguna duda sobre las clases, queréis preguntar, sabiendo que no solo es un conocimiento académico, que no lo es, en realidad es un conocimiento que ha de transformar, es un conocimiento que uno ha de vivenciar en el sentido de transformar esa visión en la vida de cada uno
no es un conocimiento, una información a secas, no es un conocimiento académico, sino es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que me ha de transformar interiormente. Por eso la aproximación que sigo es desde la tradición, no desde el análisis que puede hacer un profesor en la universidad. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con esta invocación que es muy, muy conocida en los ambientes de yoga y más en los ambientes de Vedanta y que se recita antes de cada clase. Se llama Shanti Mantra. Shanti significa paz, el paz, el mantra de paz. Es un mantra una invocación que invoca a los maestros, invoca al Señor y que se utiliza para buscar las bendiciones nuestras en el propio estudio. Siempre que se empieza una clase, uno en la India ha de empezar con una invocación y para buscar una protección para que tengamos éxito en el estudio de las escrituras. Es fácil comenzar, es fácil empezar, pero lo difícil es terminar con éxito el estudio del curso de un libro, de un texto y terminar el estudio vedántico. Por eso necesitamos siempre el apoyo del factor desconocido, el apoyo del Señor, el apoyo de las divinidades, de las deidades, para que nos acompañen en nuestro peregrinaje, en nuestro viaje y cuando haya momentos de debilidad estén ahí para animarnos y para hacer que no lo dejemos. Entonces, esta oración busca este propósito. Cada vez que estudiemos un texto, mantra siempre estará ahí, más otros adicionales que a veces salen y que el propio texto nos dice que recitemos. Bien, pues este texto dice, empieza con el Om. Om, en la versión más simple se puede decir muchas cosas sobre Om. Om significa Señor, el Señor. Om es el Señor. Entonces empezamos con Om. Dice, Sahanau Avatu. Sahanau Avatu. Aquí lo he separado en fonemas y también he quitado el sandhi. El sandhi es un recurso lingüístico fonético que hace que las palabras se junten y cambien su pronunciación. Si veis en el anterior, dice Sahana Bhavatu. Dividido y quitado el sandhi, queda como Sahanau Avatu, aunque fonéticamente se diga Sahana Bhavatu. Aquí lo he puesto para que lo veáis más claramente. Sahanau Bhavatu. Avatu es la segunda persona en imperativo del verbo proteger. Entonces, dice Saha. Saha es el pronombre en tercera persona, es él. Él. ¿Quién? ¿Quién es él? El Señor. Que el Señor nos proteja. ¿El Señor nos proteja a quién? A Nau. Nau es, en sánscrito, hay singular, plural, hay 3 números, y está el singular, plural y el dual. Entonces, el dual es 2 personas. Esto no lo tenemos en español. Singular, plural y dual. Sahanau Avatu. Que el Señor nos proteja a nosotros dos. ¿Quiénes son nosotros dos? Al profesor y al alumno. Que el Señor nos proteja a nosotros dos. Que el Señor nos nutra. Sahanau Bhunaktu. Bhunaktu es, en imperativo, que nos nutra con conocimiento. Igualmente, Saha, el Señor, el Ja es una partícula indeclinable que hace más énfasis, ciertamente, significa ciertamente. Que el Señor ciertamente nos nutra con conocimiento. Conocimiento se añade, se complementa. Y dice después, Saha Viryan Karavabhai. Saha aquí es con. Viryan es fuerza, fortaleza. Karavabhai es que hagamos el esfuerzo, que tengamos esta fuerza, que tengamos esta vigor para entender lo que se va a decir en la clase, lo que se va a decir durante este estudio. Saha Viryan Karavabhai. Y luego dice, Tejasvi. Tejasvi es el resplandor, luz, también calor, resplandor, brillantez. Dice Sahanau, Tejasvi Nau Aditamastu. Dice que el estudio, Aditam, Astu,
que sea, astu es que sea, que el estudio sea teyasvi, es decir, que sea brillante, que nuestro estudio, para los dos, para el profesor y para el estudiante, sea brillante. La última dice, ma, en negativa, es la partícula negativa, que no tengamos cavilaciones entre nosotros. Ma bit bisabahai. Ma bit bisabahai. Que no existan cavilaciones entre el alumno y el profesor. Es decir, que cuando el profesor diga algo, pues el profesor no tiene ninguna intención de herir o de confundir al alumno, pero puede ser que alguna vez se diga alguna palabra y el alumno pueda interpretarlo de manera incorrecta y se piensa que se lo dice por él. No, que no haya cavilaciones, que no haya malentendimientos entre nosotros. Y luego ya al final dice, Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Cuando se dice Shanti, si es al final, se dice Santihi. Si está a mitad de una frase, se dice Santi, no Shantihi. Entonces es Om Shanti, Shanti, Shantihi. 3 veces paz. Más cosas de esta oración. Os iré diciendo alguna cosa más, aunque este curso no es un curso de sánscrito, pero si os fijáis en la pantalla, veis que algunas vocales tienen una rayita arriba. Es una diacrítica que lo que hace es corresponder una vocal que lleva una diacrítica, una rayita arriba larga, es una vocal larga. Por ejemplo, la tercera línea dice Sahaviriam, Sahaviriam. La I es larga, es decir, que tiene la duración es doble del sonido. Si una I corta sería Sahaviriam, esta es Sahaviriam, es decir, que suena o dura el doble de longitud de lo que dura una vocal corta. Las vocales en sánscrito pueden ser largas o cortas. Vocales cortas son la A, la I y la U. Y luego tenemos 2 que no tenemos en castellano, que son la R y la L. No os quiero liar mucho porque tampoco es un curso de sánscrito, pero cuando veáis esa diacrítica arriba hay que hacerla más larga. La vocal E y O son siempre largas. Y luego hay 2 diptongos, entre comillas, que son la AI y la AU. Estas 2 son siempre largas. Si tenéis alguna pregunta, luego al final lo vemos. Luego también veis, por ejemplo, en la penúltima línea, que veis la S con un puntito abajo. Eso quiere decir que esa consonante es retrofleja. Retrofleja en castellano tampoco tenemos. Retrofleja quiere decir que esa S, que puede ser palatal, retrofleja o dental, esa S es retrofleja. Quiere decir que la S, cuando la pronunciemos, llevaremos la punta de la lengua hacia atrás, la enroscaremos un poquito y la colocaremos hacia atrás tocando el paladar posterior, de tal manera que suene, pues eso, como una retrofleja, que es como, por ejemplo, en español, la palabra tango, la N ligeramente se curva hacia atrás y toca un poquito el paladar, el paladar blando de atrás. Entonces, por ejemplo, la diferencia es, ahí es sha. Se lleva hacia atrás la lengua y se enrosca un poquito y hace este sonido retroflejo. Si fuera una sa dental, pues sería nuestra sa normal, sábado. Si es una sa que lleva, como por ejemplo shanti, ¿veis la de shanti al final? Lleva como un acento arriba de la S, eso quiere decir que es una palatal y por lo tanto vibra un poco, deja pasar un poco el aire por encima de la lengua y es como, suena igual como por ejemplo la palabra inglesa shock. Shiva, por ejemplo, Shiva, no es Shiva o Siva, sino sh, es una S que deja pasar más el aire, es una S palatal. La lengua se coloca un poco más hacia arriba, cerca del paladar duro. Shanti, 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 shanti. Bueno,
Eso, así de momento, hay muchas cosas, claro, de fonética, de lingüística de sánscrita, pero que tampoco en este curso vamos a ver. Espero que con esto tengáis suficiente. Luego os enviaré el significado, os enviaré alguna cosita más por un PDF. Vale, vamos a ver entonces hoy este tema de qué es el Vedanta, introducción al Vedanta, que vamos a ver hoy. ¿Qué es el Vedanta? ¿Para quién es el Vedanta? ¿Y de qué habla el Vedanta? Bien, ¿qué es el Vedanta? El Vedanta etimológicamente viene de la palabra Veda y Anta. Veda significa conocimiento y Anta significa final. Sabéis que los Vedas son el cuerpo de literatura religiosa de la cultura védica, de la cultura hindú, muy antiguo, está datado casi, algunos lo datan entre 5.000 y 2.000 o 1.500 años, estos Vedas, y para los hindús no hay forma de datarlo porque se considera que es eterno. Se considera que estos Vedas son revelados a los sabios al principio de la creación de un ciclo y por lo tanto no tienen datación histórica, porque se transmiten de forma oral. Sin embargo, la datación histórica en la que la historia aparecen de forma escrita parece que se le atribuye a Vyasa en esa datación de 1.500, 2.000 años antes de Cristo. Estos Vedas son cuatro Vedas. Ahora vemos luego más adelante en otra diapositiva cómo se clasifican. Y en esos dos Vedas hay dos temas. En cada uno de los cuatro Vedas hay dos temas. Una parte que se llama el Karma Kanda. Kanda significa parte y Karma significa acción o actividad. La primera parte trata sobre la acción, la actividad, sobre los rituales, sobre los valores. Y la segunda parte, también sobre los mantras, la segunda parte se llama Jnana Kanda, es decir, Jnana significa conocimiento, Kanda parte. La segunda parte de los Vedas trata del autoconocimiento, del conocimiento de uno mismo, del conocimiento de Dios, del conocimiento del individuo y de Dios y del mundo. Esta parte es Vedanta. La primera parte no es Vedanta. La primera parte del Veda, rituales, sacrificios, mantras, acciones que hay que hacer, sacrificios, todo esto forma parte de la primera parte y eso se llama Karma Kanda. Y la segunda parte es el Jnana Kanda, que es lo mismo que decir las Upanishads. Las Upanishads son la última parte del Veda. De cada Veda, al final hay unos libritos que se llaman Upanishads. Eso es lo mismo que decir Vedanta o lo mismo que decir Shruti. Shruti, esto a lo mejor no lo habéis escuchado, pero si estáis interesados en el tema, os aparecerá más tarde o más temprano. Shruti viene de la raíz Shrut, quiere decir escuchar, revelar, es oído. ¿Qué quiere decir que es oído? Que este conocimiento del final del Veda, el Vedanta, las Upanishads, es un conocimiento que le es revelado a los rishis, a los sabios. Ellos lo escuchan en su meditación o porque lo han escuchado antes al reencarnarse en rishis, y este conocimiento ellos no se lo inventan, ni surge de su intelecto, surgen porque lo escuchan, lo ven. Entonces, a veces también se traduce como veedores, ¿verdad? Entonces, hay dos clasificaciones para clasificar una escritura. Que sea revelado o recordado. Si es revelado, es Shruti y tiene la jerarquía más alta. Y si es recordado, Smriti, esa es la otra clasificación, Smriti. Eso es recordado, eso ya puede proceder de un gran maestro, pero ya es creado por él desde su intelecto. Entonces, las Upanishads y el Vedanta siempre va a hablar de Shruti, de conocimiento revelado y dado a estos rishis que luego transmiten a sus discípulos en una sucesión maestro-discípulo. Entonces, esa es una característica fundamental del Vedanta. ¿Cuáles son las escrituras que se estudian en el Vedanta? Se estudian tres, dependiendo un poco de la tradición. Yo aquí me voy a fijar y voy a seguir lo que dice Shankaracharya, es decir, que vamos a seguir la escuela de Vedanta de Adi Shankaracharya, Advaita Vedanta, Advaita no dual, de Adi Shankara.
Acharya. Hay más, hay otros maestros que tienen otras interpretaciones, en algunos casos un poco diferentes. Entonces, en esta escuela hay un triple canon, que son las Upanishads más importantes, por lo menos hay comentarios de 10 de ellas, hay bastantes más, pero de las que hay comentadas de forma extensa, hay 10 Upanishads que uno, si está interesado en este Vedanta, pues uno debería estudiar más tarde, más temprano. Luego están otras escrituras que se llaman los Brahma Sutras. Es un conocimiento posterior que desarrolla de manera lógica y analizando el contenido de las Upanishads. Es una obra muy larga, muy dificultosa, que trata de desarrollar de manera analítica, de manera lógica, estas Upanishads. Y la última escritura importante serían la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita técnicamente es un smriti, es decir, que es un conocimiento recordado por Vyasa, pero que se la reconoce como Shruti porque no contradice las Upanishads y porque el maestro, quien da la enseñanza, es el maestro Krishna. Dada la importancia de Krishna, que aparece como el Señor, como un avatar, se la considera como Shruti y por lo tanto también tiene este valor de ser una escritura del más alto nivel, la Bhagavad Gita. Estas tres son las escrituras que uno debería de estudiar si está interesado en aprender Vedanta. También hay otros textos pequeñitos que se llaman Prakarana Granthas. Son textos pequeños, sintéticos, cortitos, como Tattva Bodha, que es uno de los primeros textos que vamos a ver en febrero, y que presentan el Vedanta de manera escueta, de manera sencilla y muy resumida. Y están muy bien precisamente por esta facilidad de ponerlo fácil al principiante sin intimidarlo y exponiendo el Vedanta de una manera sencilla y breve. En vez de estudiar todas las Upanishads, la Brahma Sutra, la Bhagavad Gita, uno puede comenzar por estos Prakarana Granthas, como el Tattva Bodha, Vivekachudamani, Panchadasi, Vedantasara. Hay unos cuantos que se pueden estudiar y que me gustaría ver también y que uno puede tener una visión de pájaro, visión muy resumida, la enseñanza en su totalidad. Bien, esto es parte de lo que estoy explicando de qué es Vedanta. Entonces hemos dicho que este Vedanta, es un medio de conocimiento, es un pramana. Esto es muy importante y lo vamos a dedicar un tema en exclusiva a ver qué significa un medio de conocimiento. Es un medio de conocimiento que ha de revelar quién soy yo, que ha de revelar cuál es mi naturaleza, que ha de revelar la naturaleza de Dios. Y para eso va a emplear, este medio de conocimiento va a emplear las palabras para revelar la naturaleza, la sustancia del individuo y de Dios. Entonces, vamos a ver que este tema hay que verlo desde un punto de vista epistemológico para poder ver cuáles son las limitaciones que tiene la razón, cuáles son las limitaciones que tiene los medios de conocimiento de los que disponemos, la experiencia directa, sensitiva, la inferencia, la inducción, la comparación, la analogía, para poder ver hasta dónde podemos llegar y cuánto es necesario el uso de un medio de conocimiento independiente revelado para revelarnos lo que no puede revelar nuestros medios de conocimiento que disponemos como personas. Vedanta es un sampradaya, es una tradición de enseñanza oral. No se estudia por libros, no lo puede estudiar uno por su cuenta, no lo puede estudiar uno en Zoom ni en Skype. Esto que estoy haciendo es rebajar la calidad de la enseñanza. Swami Dayananda, yo le he visto que cuando le han preguntado alguna vez por la enseñanza online, siempre se ha mofado del quien le ha preguntado. Por la sencilla razón de que nosotros estamos aquí sentados, cada uno en su casa, viéndonos por una pantalla, pero la transmisión de este conocimiento que habla de mí mismo, de mi naturaleza, de Dios,
no puede ser transmitida por una pantalla. Es así de sencillo. No puede ser porque es un conocimiento muy especial, muy sutil, de algo que es lo más íntimo de mí y que necesita un entorno y necesita un tipo de transmisión presencial en el que el alumno, en teoría, ha de vivir con el maestro durante un tiempo para ver y tener enfrente, sentarse con el maestro. Eso es lo que significa la palabra Upanishad. Upanishad significa sentarse con el maestro, vivir con el maestro cara a cara, en el que el maestro te desenvuelve la verdad de uno mismo porque él está sentado en esa verdad y la puede desenvolver. Entonces, esto de YouTube, de que tengamos todo disponible en MP3, en vídeo, es muy cómodo, pero es una reducción de la exigencia. Dayananda siempre, cuando le dicen que suben los vídeos a YouTube, dice, bueno, subidlos, si luego en realidad no los mira nadie, mira 3 gatos. Y dice, se ríe mucho porque dice, cuando yo iba buscando un maestro en los Himalaya o en Rishikesh, donde estuviese, acceder a un maestro cualificado, a un verdadero maestro competente, era costoso, costaba. Si hoy tenemos esto en YouTube y hay vídeos de Dayananda mismo o de otros maestros, ya parece que no cuesta. Uno lo puede ver tranquilamente desde su casa sin hacer esfuerzo. Esto no es muy tradicional y pierde el espíritu original. Sí que es verdad que esta enseñanza puede llegar a más gente, pero el entorno en el que ha de funcionar no puede ser el salón de la casa de uno. Con esto nos servirá como principiantes para tener una introducción, pero la metodología y la transmisión no se pueden hacer por una pantalla, porque no se dan ciertos requisitos presenciales. Sí, sin embargo, bueno, pues hay que aprovechar la tecnología y hay que sacar provecho de que esto, a lo mejor pues no tenemos nadie cerca, ¿no? Pero en algún momento deberíamos tener contacto presencial con un maestro competente. Bien, este tipo de enseñanza tradicional, que todavía en la India se mantiene en algunos sitios, suponía que el alumno vivía con el maestro en el Gurukulam. Es decir, el Gurukulam era literalmente la casa del maestro. En la India no hay una iglesia, no hay un Vaticano, no hay una institución que supervise y diga si está bien una doctrina y juzgue. No. En la India hay linajes, diferentes linajes que interpretan las escrituras de manera diferente, y luego hay maestros están de la forma de independientes, un poco en el sentido de que viven, cuando ya están sentados y se han ido de su maestro, suelen enseñar en sitios pequeños, su casa, una pequeña cabaña, chozas, y tienen pocos alumnos, no suelen ser instituciones masivas, organizadas, estructuradas, ¿no? Suelen ser sitios pequeños, y lo vemos mucho en obras de arte en los que el profesor tiene 2 o 3, 4 alumnos. Por ejemplo, estoy recordando la imagen de Shankaracharya, que sale sentado con 4 de sus discípulos al lado del Ganges y está ahí enseñando debajo de un árbol. El Gurukulam es un sitio en el que el alumno vive allí durante un tiempo. Tradicionalmente se suele decir que vive 12 años, desde aproximadamente 10, 11 años hasta 22, 23, 24, que vive el discípulo con su maestro. 12 años es muchísimo tiempo. Lo que aprende, lo que ve como ejemplo en el comportamiento, la palabra, el pensamiento de su maestro, es mucho, y eso cala profundamente. No es un estudio de fin de semana, no es un estudio que podamos hacer como hacen algunos profesores de yoga, que hacen un fin de semana o 2 y ya son profesores de yoga. Es un estudio que requiere mucho tiempo de asimilación, mucho tiempo de escuchar. El gurú ha de enseñarte este canon védico, y para revelar y desenvolver este canon védico se necesita mucho tiempo. El propio Swami Dayananda, cuando enseña un curso de 3 años residencial que tiene, la Bhagavad Gita dura 3 años, con clases todos los días.
Entonces, fijaros que enseñar una escritura como la Bhagavad Gita comprende un tiempo grande al que normalmente hoy parece que no tenemos. Tenemos muchas otras prioridades y estudiar las escrituras, contemplar estas escrituras, vivir un estilo de vida de yoga, pues ya parece que no lo tenemos y esto parece como algo secundario, como algo, como un lujo, ¿no? Estudiar las escrituras era algo fundamental, algo que era parte del sílabus diario, del quehacer diario. Y en ese estudio pues hay todo un programa educativo completo, integral, que incluye los valores, que incluye disciplinas, que incluye rituales, incluye la manera de ver, de fijarse en el mundo, la manera en la que uno se posiciona, incluye la moral, incluye la meditación. Es un programa completo, integral, es un estilo de vida. No puede reducirse el estudio del yoga a una suerte de técnica o a una desarticulación de la técnica desvinculada en origen de las enseñanzas de la visión védica, la visión al completo. Por eso el estudio tradicional requiere ocio interno, requiere tiempo, requiere madurez y requiere un compromiso para ver esto de manera detallada. Aquí en esta diapositiva os he puesto una diapositiva que explica las 14 categorías de conocimiento védico. Esto no lo pongo para intimidaros, para que digáis, madre mía, lo que hay que estudiar. Lo pongo para hacer una visión de muestra de lo que antes se estudiaba, y todavía se sigue estudiando en algunos sitios, y qué implicaba este conocimiento de los Vedas. Tenemos los 4 Vedas, Rig Veda, Yajus, Sama y Atar Veda, con las 2 partes que os he dicho, y luego, como estudio complementario para estudiar los Vedas, uno debía de conocer los Vedangas y los Upangas. Los Vedangas, ¿qué son? Fonética. ¿Fonética por qué? Porque es muy importante pronunciar correctamente. Si uno pronuncia como le viene en gana, los mantras no tienen eficacia. Pierden su potencia energética, su potencia vibracional, su potencia energética al pronunciar mismo, física, biológica. La gramática, ¿por qué? Porque para estudiar las escrituras que están en sánscrito, y que es necesario estudiarlas en sánscrito porque las traducciones que tenemos muchas veces son horripilantes, son muy malas, están traducidas de un idioma, a lo mejor como el inglés, luego se traducen al castellano, pasan por un refrito, por personas que a veces no saben gramática, no saben sánscrita, y entonces nos llegan cosas muy distorsionadas. La gramática es muy importante y por eso también se estudia. La etimología de las palabras. Y luego se estudia astronomía y astrología. ¿Qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver mucho. La vida védica está determinada por la forma en la que tienen influencia los planetas en la vida diaria, y cada vez que se hacen los eventos se determinan las horas del día que son más propicias, los días del año que son más propicios, los meses. Hay momentos en el día que son más propicios para hacer unas actividades que otras, y toda la actividad védica de rituales, de prácticas, está gobernada por la astronomía y la astrología. Los rituales también es muy importante. La vida del yogi se mueve entre acciones religiosas y rituales que se hacen de manera continuada a lo largo del día para purificarse. Eso es otro mundo entero ahí, el tema de los rituales, que no vamos a ver y que es muy interesante. La prosodia, también muy importante. Y luego los upangas. Los upangas son otros estudios complementarios que involucran análisis, lógica, la literatura puránica y el Dharma Sastra, las leyes de conducta, las leyes morales. Dentro de la literatura puránica, 2 textos que os conviene tener a mano serían, dentro de los Ititasas, el Mahabharata, el gran poema de la cultura hindú, el Mahabharata, y el Ramayana. Esos 2, que seguro que ya los habéis leído, habéis oído hablar de ellos, son importantes que los leáis para ver la profundidad que tiene este tipo de vida yógica. Bien, esto lo he puesto un poco por ilustraros un poco la magnitud del estudio
Bien, entonces hemos visto ya un poco por encima qué es este Vedanta, que es un instrumento de conocimiento que ha de revelar mi naturaleza interna, mi naturaleza divina, y que va a usar un medio de conocimiento y un método revelado que no ha creado ningún ser humano y que no está disponible para crearlo por uno mismo, sino que ha de venir dado desde fuera por otro, porque habla de algo que no está disponible para objetivar. Eso lo vamos a tratar con mucho cuidado cuando empecemos esa lección. ¿Para quién es el Vedanta? El Vedanta es para mí, el Vedanta es para cualquier ser humano que quiera conocerse a sí mismo y quiera liberarse. La palabra técnica que se da en Vedanta es el mumuksu. ¿El mumuksu quién es? Mumuksu quiere decir, viene de la raíz muk, M-U-C, que es una raíz que quiere decir liberar. Liberar. ¿Liberarse de qué? ¿De qué se quiere uno liberar? ¿Se quiere liberar uno de qué? Del sentido de limitación, del sentido de carencia, del sentido de insignificancia, de verme pequeñito. Eso es de lo que me quiero liberar. Entonces, persona a la que va destinada el Vedanta es alguien que primordialmente busca y desea la liberación. Y no solo la desea, sino sabe lo que es. Aunque no lo haya conseguido, sabe lo que es. Entonces, para buscar la liberación, uno tiene que saber qué es la liberación, qué es moksha. La palabra en sánscrito es moksha, la liberación. Esto lo vamos a ver detenidamente en la próxima sesión para saber en qué consiste la liberación. Porque si no sabemos lo que consiste la liberación, no podemos trazar una ruta apropiada con unos medios apropiados para que nos conduzcan a esa liberación. Primero habrá que hacer un discernimiento previo antes de ponerse manos a la obra y empezar a hacer prácticas. Uno tendrá que saber hacia dónde va, tendrá que saber hacia dónde está yendo con las disciplinas y las prácticas que está haciendo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este análisis previo antes de ponerse como un kamikaze a practicar cosas. Esto es algo que los indios lo toman con mucho más respeto. No son tan impulsivos a la hora de tomar una vía espiritual, sino que hay un previo análisis de qué consiste la vida espiritual. Este mumuksu desea la liberación, pero además está cualificado para entender. Es decir, que uno puede tener el deseo de liberación y ser además un deseo prioritario, no un deseo entre muchos otros, sino que además tiene que tener unas calificaciones para poder asimilarlo. Y ahí es donde realmente está un poco el problema. El problema de hoy es que no tenemos esas calificaciones. De hecho, estamos bastante lejos de obtenerlas. Esas calificaciones va a citar en algún texto como Tatua Boda el desapasionamiento, el desapego, estar firmemente comprometido con la liberación, con la búsqueda de la liberación, tener estabilidad mental. Hay varios textos donde se hablan, elegiremos uno para ver de qué trata, que nos van a hablar de esos requisitos y que generalmente no los tenemos. No los tenemos y mucho menos en medida absoluta. Con lo cual, sabemos que el Vedanta, aunque lo escuchemos incluso de un maestro y entendamos intelectualmente, la mayor problema que encontramos los estudiantes de Vedanta es que no problemas intelectuales de entender, que sí también hay, pero el problema más gordo es que no vamos a tener la purificación interna ni la madurez interna personal para poder asimilar lo que dice el Vedanta, sino que nos va a hacer falta purificarnos y tener una mente más clara, más estable, más sosegada, más en paz, más relajada, para que ese conocimiento entre y se quede, es decir, que no se nos olvide, que escuchemos una clase de Vedanta o leamos un libro muy bueno y nos parezca interesante, pero a la semana o pasado un rato se nos olvide, ya no se quede, no tenga pozo en nuestra vida, que esté ese conocimiento para transformarnos y para usar ese conocimiento cuando tenemos necesidad de ello. Entonces, el mumuksu va a ser una persona que se ha preparado y que ha seguido una vida de yoga para prepararse, para madurar y para poder asimilar. Y de eso vamos a hablar en las dos últimas sesiones,
porque es una parte esencial hoy en día en el que hay mucha confusión en nuestra sociedad sobre los valores, sobre el sentido antropológico de la persona, sobre qué significa la liberación. Como hay mucha confusión de valores, como hay mucha dispersión mental, como hay muchas distracciones y muchos deseos de todo tipo, uno no es capaz de centrarse y de buscar lo que ha de buscar para ganar esa liberación y poner los medios necesarios. Eso es algo fundamental que parece que antes, en la época de Sankara, pues parece que no había tanta distracción y tanta confusión, y hoy en día pues sí que lo tenemos probablemente por el tipo de sociedad en el que vivimos. Bien, eso es para quién. Y ahora lo último es ¿de qué habla el Vedanta? ¿Cuáles son los dos temas de los que habla el Vedanta? El Vedanta habla de dos temas fundamentales. Uno, esto ya es lo último que vemos, Brahma Vidya, y el otro, Yoga Vidya. Al final de cada capítulo de la Bhagavad Gita lo dice bien claro cuando dice que estos dos temas son los que se presentan en todos los capítulos y es el fundamento de toda la enseñanza. Brahma Vidya. Brahma Vidya significa conocimiento, y Brahma o Brahman significa el origen, el fundamento o el fin de todo. Se puede ver en las Upanishads y en la Bhagavad Gita, vemos que Brahma puede tener dos connotaciones. Puede interpretarse desde una perspectiva filosófica, metafísica, en los que siempre hace referencia a la sustancia. A la sustancia. ¿La sustancia qué es? La sustancia es lo que existe por sí mismo, lo que no cambia, lo que no necesita de algo para existir. Es decir, hace referencia siempre al concepto de realidad, lo que siempre es, lo que existe por sí mismo, lo que es causa suis, lo que es la primera causa que no depende de otra causa para existir. Es el principio absoluto de realidad, la verdad de todo, el origen, el fundamento, el fin de todo. Esto desde una perspectiva filosófica. Eso es Brahma, la verdad de mí mismo, la esencia, la sustancia de mí mismo. ¿Qué es lo que soy a nivel sustancial? Soy el cuerpo, soy las características del cuerpo, soy rubio, soy moreno, soy alto, soy pelirrojo, soy rico, soy pobre, soy mi clase social, soy mi profesión. ¿Son características o atributos de una sustancia? ¿O qué es la sustancia? ¿Qué es lo que realmente soy en mi realidad íntima? Eso es de lo que trata Brahma. Eso es lo que se define por Brahma. Por eso, cuando quiero conocer la verdad de uno mismo, lo que busco es el conocimiento de Brahma, el conocimiento de Brahma Vidya. Esto es lo que estoy pidiendo. Quiero conocer mi auténtica naturaleza, mi naturaleza superior. Eso es lo que pido cuando digo, si voy a un profesor y le digo, quiero que me enseñes el conocimiento de Brahma. Busco a Brahman. Eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? En otro sentido teológico, más religioso, Brahman también puede significar Dios. Dios como ser ya personal, que tiene cualidades y puedo orarle, puedo hacerle culto, puedo hacer que mi vida religiosa y espiritual gire en torno a un Dios personal, sea Jesucristo, sea Krishna o sea Mahoma. El Dios personal que yo elija, si soy hindú, pues probablemente elegiré a Vishnu, a Shiva, a Krishna. En el hinduismo solo hay un Dios, pero aparece como diferentes aspectos. Entonces, a la hora de adorar, a la hora de hacer culto, a la hora de rezar, uno ha de rezar, o es más fácil rezar a algo que es un Dios personal, teísta, que es un Dios con el que puedo comunicarme porque tiene atributos generalmente de persona. Y me es más sencillo establecer una comunicación y un diálogo con él. Ese concepto, esa manera de hablar sobre Brahma, también existe en las Upanishads, ¿verdad? Y vamos a ver esos dos acepciones, cómo
como una verdad filosófica y como la verdad de Dios, como el Dios personal y concreto. Eso es Brahma Vidya. Y Yoga Vidya va a ser un estilo de vida propedéutico, es decir, preparatorio, que me va a preparar para que pueda recibir ese conocimiento de Brahma Vidya y para que pueda asimilarlo. Y este Yoga Vidya va a suponer tener una actitud ante la vida, una actitud correcta, que va a involucrar un determinado tipo de acciones sádvicas, un determinado tipo de orientación a la acción moral, ética, y una actitud de cuándo voy a recibir los frutos de la acción, de cómo me voy a tomar lo que me pasa en la vida. Este Yoga Vidya va a ser un tema también muy amplio y muy recurrido en la Bhagavad Gita y será fundamental que lo entendamos. Yoga Vidya va a ser un estilo de vida que me va a purificar. No va a ser solo una suerte de técnica de asana o pranayama o meditación que voy a practicar desligado del conjunto de la visión védica, sino va a ser un estilo de vida comprometido en el que, siguiendo ese estilo de vida, que supone toda una visión, una cosmovisión, siguiendo ese estilo de vida, esas normas éticas, esas actitudes, me voy a purificar y voy a avanzar y voy a crecer como persona hasta madurar y estar más purificado para asimilar el conocimiento de Brahma. Esos son los dos temas que enseña el Vedanta. Siendo el Brahma Vidya, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de Dios, como el tema central, el tema fundamental. Este va a ser el corazón del Vedanta. Y Yoga Vidya va a ser un conocimiento que, si no es el más importante, también adquiere la misma importancia, porque sin Yoga Vidya, sin el estilo de vida de yoga, no es posible la purificación, no es posible que podamos entender nada de lo que dice Brahma Vidya. Con lo cual, aunque tenga como una jerarquía un poco inferior en el sentido de que Yoga Vidya no va a ser lo que me va a dar ese autoconocimiento, al final, de forma efectiva, de forma eficaz, de forma práctica, sin el yoga, sin la vida de yoga, no voy a poder avanzar, no voy a poder purificarme, con lo cual van a ser los dos temas esenciales y que si falta uno, falta otro, me va a faltar algo. Entonces, los dos son necesarios. Incluso el tema del yoga, para nosotros, en la situación en la que estamos, sea casi más importante porque me va a hacer purificarme de forma que el conocimiento de Brahma Vidya me empiece a sonar, empiece a retener algo. Si soy una persona muy ansiosa, con muchos miedos, con muchas ansiedades, el Brahma Vidya, el conocimiento de uno mismo, no entra. No entra porque uno tiene 1000 problemas, uno tiene la cabeza en otros sitios y ese conocimiento de uno mismo no va a dejar pozo en la cabeza, no va a asimilarse. Entonces el Yoga Vidya, quizá, y por eso tiene tanto éxito el yoga hoy en Occidente, porque purifica y da cierta compostura y da un saber estar, un saber ser, que nos prepara para recibir ese conocimiento de Brahma. Bueno, estos son temas que a lo mejor os resultan un poco chocantes, a lo mejor no los habéis escuchado nunca, pero son los dos temas principales que hay en el Vedanta. Bien, a partir de ahora ya voy a terminar y voy a abriros los micrófonos para que podáis preguntar. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, que queráis hacer alguna pregunta clara, ponerla de forma directa y clara, y si no, pues no hay preguntas y terminaremos aquí. Así que os dejo a partir de ahora vuestra intervención. Óscar. Sí. Mira, a mí no me ha quedado claro, a ver, había 4 Vedas, ¿verdad? Uh-huh. Y luego cada uno de los 4 tiene 2. Los Vedas tienen 2 partes. Tiene la parte de Jnana Kanda y de Karma. Ajá. Karma Kanda hace referencia a los rituales, a los mantras, a la acción, y Jnana Kanda, que es la parte final, la primera parte es sobre el karma y la segunda parte es sobre el conocimiento, la parte final, y se llama Jnana Kanda.
Este Jnana Tenían... parte del conocimiento es el Vedanta, es las Upanishads y es el Shruti. Shruti, vale, de acuerdo. Y el Mahabharata, por ejemplo, ¿eso qué sería? El Mahabharata no es un Veda, es un Purana. Es un Mahapurana, es un Ititasa, ¿cómo diríamos? Es la épica, es una épica como si fuese aquí la Odisea, de carácter muy popular, muy fácil de leer, que presenta historias que tienen una moraleja, tiene un contenido mitológico y filosófico, pero mezclado de una manera sencilla. No tiene un carácter pues especulativo, metafísico, sino que es una cosa como muy accesible que se desarrolla en la forma de épica. Novela épica. Pero entonces, si el Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata, ¿también es pura Purana? ¿El Bhagavad Gita o no? Claro, la Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata, pero se trata diferente porque ahí habla Krishna y se la considera como una obra, aunque esté insertada dentro del Mahabharata, tiene una importancia especial por la enseñanza que el propio Krishna le da a Arjuna. Entonces se puede como sacar del Mahabharata, aunque esté dentro del Mahabharata, y se considera Smriti, pero por la importancia que ha tenido en la tradición y por estar en línea con lo que dicen las Upanishads, al no contradecirlas, se la trata como Shruti. Okay. Uf, es que es un idiota. Hay muchas palabras al principio y es una clase un poco con mucha terminología, pero es lo que hay, o sea, es lo que yo intento reducir un poco el vocabulario. No os desaniméis si veis que hay muchas palabras en sánscrito, pero si queréis saber sobre Vedanta, cuanto antes se digan estas cosas y antes os suene, mejor. Así tenéis más cultura y más vocabulario para poderos situar cuando estudiéis. Perdón. Oscar, ¿me oyes? Sí. Sí, vale. Muy bien, bueno, pues lo primero, darte las gracias por la explicación tan detallada y tan dedicada. También saludar a mis compañeros. Yo la pregunta que tengo es, normalmente cuando haces la exposición hablas del Vedanta, pero yo siempre lo he oído como el Advaita Vedanta, lo han mencionado a veces. ¿El Advaita es la no dualidad? Vedanta, como hemos dicho, hace referencia a esta última parte de Vedas que habla del autoconocimiento, pero hay varias escuelas de Vedanta que han surgido a lo largo de la historia y Vedanta puede ser Vedanta dual, no dual, Vedanta no dual diferenciado y alguno más. Entonces, hay varias escuelas, siendo la más conocida la de Advaita Vedanta de Adi Shankaracharya, pero hay otras interpretaciones, incluso dentro de la propia Advaita Vedanta podemos también tener la interpretación del Shivaísmo de Cachemira. Dentro del Advaita Vedanta diferenciado tenemos a un gran teólogo como Ramanuja. Entonces, hay varias interpretaciones y varias escuelas. La que más conocida, la que más influencia tiene, quizá, esto ya es una opinión personal, es la Advaita Vedanta de Shankara. Pero hay que saber que hay otras interpretaciones posibles y otras escuelas. O sea que vendría a ser un curso como que vendría a estudiar la no dualidad, es decir, la unidad, ¿no? Sería como el vehículo de conocimiento para estudiar la no dualidad, ¿sí? Claro. ¿Algo así? La escuela de Shankara es Advaita Vedanta. Él refuta la dualidad. Y lo principal y lo más gordo es que su visión, la visión que ve Shankara acorde a los Vedas, es la unidad. Es que la dualidad es una manifestación aparente, relativa, fenoménica, que tiene una realidad fenoménica que no hay que descartar, pero la realidad en mayúsculas es una realidad en la que hay una única sustancia
y hay una única cosa, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que él va a exponer en esta obra. Sin embargo, otros maestros no ven dualidad, ven dualidad y le dan una importancia primordial a la existencia paralela de dos sustancias, el espíritu y la materia, Purusha y Prakriti, Maya y Brahman. Entonces, aquí vamos a estudiar que hay unidad entre el individuo y Dios, que Atman, el alma individual, es idéntica al alma universal. No solo que es idéntica, es que no hay dos. Es que solo hay una unidad que aparece como dos, pero aparece en el mundo fenoménico. Y el sabio se sitúa en el plano en el que ve la unidad, aún teniendo dualidad en el mundo, pero de forma aparente. Entonces ese va a ser un poco el resumen de lo que va a tratar de convencernos Sankara. No sé si conoces otros autores como Ramesh Balsekar o Maharshi. ¿Es un poco la línea de pensamiento también de ellos, este mismo linaje? Ramana Maharshi es Advaita Vedanta, sí. Es Advaita Vedanta, aunque bueno, cada maestro tiene una connotación diferente, pero podríamos decir que sí es el mismo linaje de Adi Shankaracharya. Otros no, por ejemplo, uno muy conocido es Ramanuja o Madhava, esos son otro estilo de Advaita Vedanta diferenciado. Pero sí, Ramana Maharshi o Paramahansa Ramakrishna son Advaita Vedanta. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, yo por ahora no. Yo con ganas de ya tener la próxima clase. Sí, yo quería preguntarte si nos recomiendas alguna cosa para ir leyendo o alguna cosilla, Os voy a hinchar a deberes, si tenéis tiempo. No sé, yo... Si hacéis lo que ¿Perdón? Sí, os voy a enviar artículos. Ya tengo preparados unos artículos y mañana cuando suba el vídeo, que lo estoy grabando ahora, os lo enviaré conjuntamente con los artículos para que tengáis más material de estudio. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Para despedir la clase vamos a recitar en conjunto 3 veces el Om y algún otro mantra más según avancen las sesiones. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos con esto. Llevamos las palmas al centro del pecho. Inhalamos para empezar juntos el Om, el sonido Om. Inhalamos. Shanti, 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 Hari Om. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya hasta el próximo martes os enviaré por email los deberes y los artículos y estamos ya en contacto. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a buen vosotros. fin de semana a todos y buenas semanas. Hasta luego. Igualmente.